Colombia está experimentando en este tiempo una transición y es una transición de gobierno. Pero la palabra dice en Romanos que toda autoridad, que toda posición de gobierno ha sido puesta por él. Y nosotros no podemos poner nuestra fe en un hombre. Hemos visto tal vez algún candidato como el Mesías Salvador de Colombia. Y quiero decirles, no está mal tener expectativa sobre los que anhelamos tener un buen gobernante sobre nuestra nación. Por encima de todo gobierno en la tierra está el gobierno de Dios, está el gobierno del Señor. Y nosotros, la iglesia de Cristo, se tiene que mover entendida en esos tiempos. ¿Y cuál es nuestra posición? Le decía a mi esposa en estos días que por definición la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra, pero realmente la esencia y la posición de la iglesia del Señor, que somos nosotros, es gobierno del cielo en la tierra. Por eso fue que Jesús nos enseñó a orar con la oración modelo que es el Padre Nuestro. Y decía él, en esa oración dice, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Lo que estamos viviendo no es un tema simplemente de elecciones democráticas de nuestro país. Realmente nos estamos jugando tal vez el último tiempo en nuestro país que podemos aprovechar antes de que Jesús venga. Pero si analizamos las profecías, un poco de escatología bíblica, que es el estudio de las profecías de los últimos tiempos, vemos que los cálculos en años, los cálculos matemáticos que hay en la Biblia, en los tiempos y el cumplimiento de las profecías están para este tiempo. ¡Qué privilegio! Yo, al igual que mi esposa, anhelamos, no sé si ustedes, pero nosotros anhelamos ser esa generación que nos vamos con él. Recordaba hace un par de horas que cuando era un niño, tal vez tendría yo, no sé, unos 7 años, un amiguito de la cuadra sacaba para jugar unos unos libritos pequeñitos que me llamaban muchísimo la atención. Y esos libros pequeñitos eran libros con los cuales una comunidad cristiana evangélica daba a conocer el mensaje de Dios. Evangelizaban a través de esos libritos. Eran como unos cómics, como unas caricaturas. Y me encantaban porque tenían dibujitos y tenían colores. Y entonces él me los regalaba. Y ayer también me acordé viendo, viendo por ahí a Dianita cambiar las monas del mundial. Y me acordé de esos libritos. Y ay, yo me emocionaba también así con esos libritos. Y yo jugaba y eran mis tesoros. Y entonces yo los sacaba para jugar, los mostraba, pero yo volvía y los guardaba y tenía un lugar especial donde los mantenía escondidos. Y yo los leía y me llamaba mucho la atención que hablaban de lo que dice Mateo 24, de los últimos tiempos. Y yo decía, ay, ¿qué va a pasar? Me daba miedo, ¿cierto? Se va a acabar el mundo. Y yo preguntaba a los adultos y no tenía una respuesta. Pero recuerdo que en uno de esos libritos, al final había un dibujo donde había como un rayo de luz que venía del cielo y las personas iban como subiendo hacia ese rayo, como si el rayo las estuviera levantando del piso. Y aparecía Jesús como ese Salvador increíble y me encantaba esa página, porque esa era la buena noticia. Aparecía la luz y me encantaba. Yo decía, wow, este Jesús es increíble. Y de eso te quiero hablar hoy. Quiero recordarte, por eso cantábamos ahora esa canción nueva, increíble. ¿Cuántos cristianos tenemos
en mente presente todo el tiempo, 24/7, a un Dios poderoso e increíble. ¿Cuántos tenemos ese sello en nuestro corazón de un Dios que hace cosas poderosas, que no se le sale nada de las manos? Yo apenas era un niño. Yo nunca me imaginé que después de unas cuantas décadas estuviera hoy recordando esos libritos que de niño me pusieron de alguna manera en perspectiva con Dios. Y eso es lo que les quiero decir hoy. Este mensaje de hoy busco con él poner en perspectiva cuál es el Dios en el que nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza. Porque no hay otro Dios como Él. Él es el único, el invencible, el victorioso, el Rey de Reyes, el admirable, el poderoso. Ese es el Dios que de niño yo descubrí en esos libritos. Tal vez Dios cautivó mi corazón de niño para hoy tenerme predicando sobre esto. Y en estos 3 fines de semana vamos a estudiar un poquito de escatología. La escatología es esa parte de la filosofía de la teología, perdón, que estudia los últimos acontecimientos, los acontecimientos del futuro. ¿Sí? La escatología está orientada al Apocalipsis y a los libros de los profetas que Dios usó para dejar escritas las señales de los últimos tiempos. Es más, Jesús en lo que predicó, en todo lo que él habló y en todo lo que él compartió mientras estuvo pisando esta tierra, el 30% de lo que Jesús predicaba tenía que ver con las señales proféticas del futuro. O sea, no les estoy hablando de la profecía de adivinación, de ven te digo con quién te vas a casar y cuál. No, no, no. Y si vas a ser millonario o no vas a ser millonario, si vas a hacer firmar un contrato, no. Eso es otra cosa diferente. Estoy hablando de la profecía, de los acontecimientos, que Dios fue tan cuidadoso de dejarlos claramente explícitos en la palabra para que nosotros tuviéramos entendimiento. La profecía bíblica tiene que ver con la revelación de la voluntad de Dios y de advertirnos a la humanidad sobre las consecuencias del pecado y de los eventos futuros. Esa es la profecía. Por eso es que eso está escrito aquí en la palabra. Por eso la palabra profética más confiable es la Biblia. Y la Biblia nos dice qué va a pasar. Y cuando era niño, yo escuchaba que se hablaba del Apocalipsis y era un tema vetado. Prácticamente era como no hable de eso, no, 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 eso va a ser terrible. Entonces, pero nadie explicaba. Y resulta que estudiando teología, me doy cuenta que el Apocalipsis es el libro más espectacular porque es la revelación de Dios mostrándonos lo que va a pasar en el futuro con nosotros, con su iglesia amada. Estamos guardados en su mano, pero también menciona lo que va a pasar con aquellos que lo rechazan. El primer punto que quiero tocar está en Mateo 24:37. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ya pasó una vez, ya sucedió una vez. Y el Señor le encargó a Noé que construyera un barco, un arca. Y la gente se reía de Noé. Decían, pero aquí nunca llueve. ¿A quién se le ocurre construir un barco y más de esas dimensiones?
donde nunca llueve. Pero Noé estaba haciendo caso a lo que Dios le había dicho. Pero el contexto es el mismo hoy. Y dice que la gente estaría distraída, disfrutando de sus banquetes, de sus negocios, de sus trabajos, de sus empresas. Y es lo mismo que estamos viendo hoy. Yo tengo algo y es que a mí me gusta analizar la gente, me gusta ver el estilo de vida que lleva la gente. Y hoy veo la gente muy distraída en sus cosas, en sus asuntos personales, en sus negocios y no están atentos a lo que está sucediendo, no están atentos a las señales. Y hay algunas, no las voy a leer, usted las encuentra en Mateo 24, pero se las voy a leer, se las voy a mencionar rápidamente. En Mateo 24, le recomiendo que esta semana lea todo el capítulo de Mateo 24 y le pida al Señor que le hable. Pero aquí habla al menos de 7 profecías de las cuales solamente falta una por cumplirse. Todas se han cumplido. Una de ellas es que habrán guerras y rumores de guerras, conflictos. Eso lo hemos visto desde hace muchos años, de varias décadas. Vendrán desastres naturales como nunca, señales del cielo. También hemos visto el cumplimiento de esa palabra, de esa profecía. Hemos visto levantarse los falsos maestros. Qué tremendo eso, ¿no? Cuando vemos a alguien que se levanta haciéndose pasar por un enviado de Dios y al final nos damos cuenta que no es, que es un engañador. Esa es una señal de los últimos tiempos. El enfriamiento espiritual de muchas personas. Cuando hablamos del enfriamiento espiritual, no estamos hablando de los que no son creyentes, sino de los creyentes. Y quiero puntualizarlo aquí en Mateo 24:9, sí. Dice, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Lo que estamos viendo hoy, el pecado abunda por todas partes. Está absolutamente normalizado. Y no solamente eso, reglamentado a través de leyes en las naciones. Abundará el pecado, dice. Y el amor de muchos se enfriará. ¿De qué amor está hablando Jesús aquí? Del amor por él. Dice la palabra que en los últimos tiempos el ser humano se volverá amador de sí mismo. Y es lo que vemos hoy. Solo pensamos en nosotros. Solo pensamos en el beneficio para nosotros y nada más. Pero esto es impresionante. El amor de muchos se enfriará. Y cuando tu amor por el Señor se enfría, lo que sigue es que se enfría el amor por tu prójimo. Y esos son los 2 mandamientos más importantes. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, él contestó eso. Dijo, el mandamiento más importante es que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con pasión. Dice Jesús, pero hay un segundo mandamiento que es también importante después de decir, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No les voy a preguntar si me aman para no hacer los pecados, pero la pregunta es, ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente amamos al Señor? ¿Realmente entendemos quién es Él? ¿Realmente somos apasionados por ese Dios increíble que nos revela la Biblia? Sigamos, estamos viendo el enfriamiento espiritual. Va a haber algo más delicado que se llama la apostasía. La apostasía es cuando después de estar en la fe, muchos se van a apartar de ella. Y también ya lo estamos viendo. Señales proféticas de los últimos tiempos. Vendrá persecución a los cristianos. También lo estamos viendo. Cumplimiento. Se predicará la palabra en todo el mundo. Mateo 24:14 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin,
será salvo y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Estoy leyendo las palabras de Jesús. Hoy, con la tecnología en comunicaciones que tenemos, la palabra se está predicando a todos los rincones de la tierra. Faltan algunos por allá, muy puntuales, en Medio Oriente, sobre todo por allá. Pero quiero decirles algo, yo sigo un ministerio de alguien que está en Medio Oriente. Y ustedes saben que allá un cristiano, donde lo lleguen a descubrir, le aplican la pena de muerte. Allá no se pueden reunir los cristianos como estamos aquí. Nos matarían a todos de inmediato. Y este hombre está con su esposa y sus hijos allá. Y yo lo escucho todas las semanas. Y lo más sorprendente es que les están predicando el evangelio a los musulmanes y los musulmanes se están convirtiendo al cristianismo y le están entregando sus vidas a Cristo, al Señor. Y vendrá el anticristo y luego la gran tribulación. Estamos ahí. Escuchábamos esta semana en una reunión que tuvimos de pastores que me encantan. Esta reunión la tenemos una vez al año y, y a mí me gusta ir porque vienen pastores de fuera y me encanta escuchar lo que ellos traen para los pastores que estamos aquí. Y ellos siempre nos dicen, mire, vienen con la perspectiva desde afuera, entonces nos dejan ver como el otro lado, ¿no? Que no alcanzamos a ver desde acá. Y este pastor decía, un experto, no sé si experto, pero un gran estudioso en geopolítica, él decía, mire, el mundo está cambiando drásticamente ante nuestros ojos. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero noticias serias, ¿sí? Y ustedes ven lo que está pasando en el mundo y el mundo está cambiando todos los días. La inteligencia artificial, ya, miren, el futuro, jóvenes, ustedes, eso hablaba el pastor Daniel, decía, ustedes necesitan aquí en Colombia aprender, dominar el inglés y la inteligencia artificial para lo que viene, porque ya cambió el mundo, está cambiando. Ya hay carreras profesionales que están siendo reemplazadas por la IA. Pero lo único que la IA no va a poder reemplazar, la inteligencia artificial, lo único que no va a poder reemplazar es la inteligencia espiritual. Porque esa inteligencia solamente puede venir por el Espíritu Santo de Dios. Tú le puedes consultar a ChatGPT lo que quieras y seguramente te va a contestar con un grado de asertividad impresionante en la información. Pero ChatGPT no tiene el Espíritu Santo. Y la iglesia no puede reposar en estos tiempos en la inteligencia artificial. Eso es lo que vemos que está pasando. La iglesia se está desconectando del Espíritu Santo por estar conectados a la inteligencia artificial, porque es más fácil preguntarle a ChatGPT que doblar la rodilla y levantarse de madrugada y decirle, Señor, quiero escuchar, quiero que me hables tú con tu Espíritu Santo. Tiempos tremendos los que estamos viviendo. La geopolítica nos deja ver que hay un nuevo orden mundial que se está estableciendo. Potencia mundial se está aliando con China, que tal vez hoy es la potencia número uno, aún por encima de Estados Unidos, que ha sido potencia siempre. Y entonces vemos a los gobernantes, gobernante de Rusia con el gobernante de la China, haciendo alianzas comerciales muy fuertes. El uno tiene la tecnología y el otro tiene la materia prima que necesitan para esa tecnología. Tremenda alianza. De hecho, el dólar va en picada. ¿Por qué? Porque la confianza en el mundo ahora está sobre China, ya no es sobre Estados Unidos, comercialmente hablando.
Entonces Estados Unidos dice, no, un momento, yo no me puedo quedar atrás. Entonces el presidente de los Estados Unidos dice, yo también tengo mi estrategia. Y mientras ellos están allá organizando su tema, yo voy allá abajo, a Latinoamérica, porque es que a mí me interesa el petróleo. Entonces puso sus ojos en Venezuela y tiene puestos sus ojos ya hace tiempo en Panamá y ahora puso sus ojos en Cuba y ahora también está poniendo sus ojos en Colombia. ¿Y se dan cuenta lo que está pasando? Y Colombia en Latinoamérica puede ser, me atrevería a decir que es el aliado estratégico más importante de los Estados Unidos en este tiempo. Por eso es tan importante esta transición de presidente que estamos haciendo, porque esto depende el futuro de los próximos 10, 20 o no sé cuántos años nos queden mientras el Señor viene. Porque al final Dios dice aquí que Jesús mismo mencionó, dijo, la fecha, el día y la hora, solamente lo saben el Padre, ni siquiera el Hijo, nadie. Si ustedes escuchan a alguien decir, mire, el 15 de abril del 27 es la fecha del juicio final, no le crean. Es que la palabra dice que nadie lo sabe, que Él vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. O sea, como en los días de Noé, o sea, como lo estamos viviendo hoy. Miren, yo a veces le he hablado en la calle a ciertas personas y me escuchan seguramente por respeto, pero no les importa, no les interesa. No, 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 o sea, sí, gracias y bueno, gracias. Muy querido tú, un día voy por allá a visitarlos. Bueno, hasta luego. No me importa, yo cumplo con dejar la semilla. Esa es mi misión, pero me sorprende mucho. Datos como, por ejemplo, que en las iglesias más representativas de los Estados Unidos la membresía se ha disminuido en un 50%. Las iglesias se están desocupando. La pregunta es cuando más deberíamos estar unidos y atentos. Entonces, vendrá Mateo 24:7 dice, nación contra nación, reino contra reino. Eso es lo que estamos viendo. Guerras, ya les hablé de eso. Las grandes potencias están distribuyendo el mundo, pero en Colombia va a venir una gran oportunidad. Estos pastores que están viniendo, estos profetas que se están levantando en los últimos tiempos, vienen a decirnos, Colombia, pilas, pastores, pilas, iglesias, ojo por lo que viene. Viene una transición muy importante. Dios tiene puestos sus ojos sobre Colombia, porque Colombia es la puerta de entrada a Latinoamérica, no solamente de las buenas alianzas comerciales, sino de el avivamiento, de ese derramamiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos, que aún aquí no lo hemos experimentado. Y entonces, dice, es cuando ustedes tienen pastores que guiar a sus ovejitas en este entendimiento de los últimos tiempos. Es muy importante, jóvenes, ustedes tienen que estar muy atentos. En Daniel 12:4 dice que la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Esa es otra gran señal. Daniel también habla de eso. Y tenemos que estar atentos a lo que está pasando. En Apocalipsis 3:17 también menciona algo que tiene que ver con la moneda. Va a desaparecer la moneda, el billete físico. Si se dan cuenta, ya ahora están los dispositivos en donde tú pasas, ¡pip! Pagas, ¡pip! Te dejan pasar, ¡pip! Te dejan entrar. No hay fondos, sin fondos no puede comprar, no puede vender. Eso dice la palabra. Que seremos marcados en la mano derecha o en la frente, y sin esa marca, sin ese dispositivo, nadie podrá comprar ni vender libremente. Ya lo estamos viendo también. Y uno dice, wow, no,
qué tecnología tan tremenda. No, es una señal de los tiempos. Sí, la tecnología es tremenda, esa es otra señal. La tecnología avanzaría de una manera impresionante, es lo que estamos viviendo. Y todo esto no es otra cosa, iglesia, que la preparación del escenario para que se revele ese personaje, que en unas versiones lo mencionan como el inicuo, en otras como el anticristo. El anticristo es un gran líder mundial que se va a levantar y va a traer un acuerdo de paz en colaboración con 10 naciones. Paz para Israel. Y firmará un acuerdo de paz. Pero esa va a ser una paz falsa. Y allí comienza lo que llamamos nosotros, o lo que llama la Biblia, la gran tribulación, que van a ser los tiempos más difíciles sobre la tierra. Todo parece indicar que este personaje va a ser revelado cuando se construya el templo que ya se está preparando en Jerusalén. Va a ser la última reconstrucción del templo, porque ese personaje allí va a deshonrar el nombre de Dios y se va a sentar suplantando, queriendo suplantar al Señor. Esto parece como un cuento sacado tal vez de una película de ciencia ficción. No, es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso también tenemos que aprender un poco de esta escatología o de esta profecía. No estamos entrando en profundidad, pero quiero dejarles la inquietud. Sin embargo, vamos a ir a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, también Lucas está hablando aquí de lo mismo que está hablando Mateo, de las señales de los últimos tiempos. Y entonces dice él, no dejen que nadie los engañe. Aquí está hablando Jesús, muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que yo soy el Mesías y dirán que el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan guerras y que se levante nación contra nación, dice, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Son señales. O sea, estamos en esa etapa final, pero aún no es el tiempo del fin, pero ya estamos en esa etapa. Entonces Jesús deja señales muy claras. Y continúa aquí Lucas en el verso 25, capítulo 21, 25. Habrá señales extrañas en el sol y en la luna, en las estrellas, y en la tierra, y las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, dice Lucas, verso 28, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Y ese es el mensaje. Es tiempo, iglesia, de ponernos de pie y poner nuestra mirada en el cielo. Que no digan que no se los dije. Que no digan que no les avisamos. Pónganse de pie y levanten la mirada. Otra versión dice, anímense y levanten la cabeza, porque pronto serán liberados. Y es que lo que viene es lo mejor. Porque lo que nos genera incertidumbre y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder, vamos a sufrir. Quiero decirles que el Señor ha prometido que Él se llevaría su iglesia y la salvaría de lo que viene. Es decir, nosotros. Y lo creemos. Por eso es tiempo, iglesia, de prepararnos, de dejar la apatía, cambiar la apatía por pasión realmente por Dios, porque hay propósito en lo que viene. Lo que viene está por venir, lo mejor está por venir. Cuando Jesucristo venga, Él va a llevar su iglesia, luego viene un juicio final, pero Él viene a restaurar
las naciones y a restaurar la tierra y a gobernar durante 1000 años, donde Satanás será encarcelado y Jesús vendrá a restaurarlo todo. Y adivinen con quién viene él a gobernar en ese nuevo tiempo, en esa nueva Jerusalén, con su iglesia, con nosotros. Será otro tiempo, será una vida diferente, pero eso es lo que Él nos ha prometido, que estaremos allí con Él. Es lo que llamamos nosotros salvación. Aquí no termina la historia, pero necesitamos ser entendidos en los tiempos, iglesia. Y con esto quiero cerrar. Así como es tu Dios, es tu alabanza. La pregunta es, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios que tú vives? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Cómo es el Dios el que tú conoces? Así de poderoso, así de magnífico, así de impresionante, así de invencible, de admirable, de grande, de fuerte, de asombroso, que es capaz de hacer que los cielos se conmuevan y la tierra retumbe, para que la humanidad ponga su mirada en Él. O es como decía mi esposa esta mañana en la intercesión, simplemente es un Dios bombero al que acudimos solamente cuando necesitamos algo. Es tiempo, iglesia, de tener la mayor pasión por el que nos ha dado todo. Quiero definirles qué es pasión. Pasión es una emoción intensa caracterizada por un entusiasmo, un deseo y un interés profundo hacia una persona, una idea, una actividad o un objeto. En este contexto estamos hablando de hacia la persona de Dios, hacia la persona de Jesús. Mi pregunta es, ¿tú vives con esa emoción intensa con Jesús? ¿Vives con ese entusiasmo hacia la palabra? ¿Vives con ese deseo de conocerle más a Él? Porque quiero decirles cuál es la voluntad de Dios. Dice Él, la voluntad mía para todos ustedes es que me conozcan. Esa es la voluntad de Dios, que todos le conozcamos verdaderamente. ¿Es tu deseo conocerle? ¿Es tu interés profundo hacia Dios? Dios anhela una iglesia apasionada por Él. Miren lo que dice Apocalipsis, verso 2. Aquí hay una palabra que es para este tiempo. El Espíritu de Jesús le está hablando a las iglesias y aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 4. Dice, voy a leer desde el 2. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor. Le está hablando a una iglesia. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada, que has puesto a prueba las pretensiones de los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, que has descubierto que son mentirosos y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. Ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Otra versión dice, tengo contra ti que has dejado primer amor, has dejado de amarme, has dejado tu pasión por mí, has dejado tu deseo por conocerme más, has dejado tu interés por buscar mi rostro, mi presencia, porque yo sea lo más importante en tu vida. Dios anhela una iglesia apasionada por Él. Una iglesia entendida en los tiempos, porque somos mensajeros. Tú sí sabías que todos nosotros, sin excepción, fuimos salvos para cumplir una misión. Todos somos mensajeros de Dios. Tú tienes el don de hablarle a otros para darles a conocer a Jesucristo y la palabra. Esas son las voces proféticas de este tiempo. En el tiempo de Jesús, decía mi esposa ayer, era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que anunciaba que Jesús venía. Nosotros somos los Juanes Bautistas de este tiempo. Lo que estoy haciendo yo hoy
en este mensaje es anunciándoles que Jesús vuelve, que Jesús viene. Yo estoy haciendo mi parte. Pregunta, ¿tú estás haciendo la tuya?